Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estrella rutilante del cosmos infinito. Bienvenida, bienvenido a Metamorfosis y Vida con María Avalon. Gracias por estar aquí, en este momento del tiempo y en este lugar del espacio y de la vida que llamamos Tierra. Ya sabes que sin ti, sin tu participación en este momento y en este lugar del espacio y de la vida, esta sería diferente, la Tierra sería diferente. Y mucho más este momento tan especial en el que ya estamos caminando para construir esa nueva humanidad, esa nueva Tierra que nuestras almas se comprometieron a construir, edificar, desarrollar. El vídeo de hoy está dedicado a una de las muchas mujeres a las que admiro. Se trata de Teresa de Ávila, maestra, santa y mística del Grial. En las explicaciones que voy a dar a lo largo del vídeo se comprenderá por qué, y diré al final por qué he decidido llamarla así. He puesto muchísimos subtítulos, los he tachado, los he vuelto a poner, los he vuelto a tachar y ninguno me gustaba. Hasta que finalmente este de maestra, santa y mística del Grial he considerado, en mi opinión, claro, que es el más adecuado para lo que voy a explicar aquí. En primer lugar, voy a dar unos datos biográficos de ella, están por todas partes, aún así considero importante mencionarlos para situar su vida y situar su labor en el contexto histórico en el que tuvo lugar, aquella encarnación de su alma. Ya sabemos que encarnamos muchísimas veces. Entonces, el alma que conocemos como Teresa de Ávila, como Teresa de Jesús, vino a realizar unos propósitos, unas tareas, en mi opinión las realizó con maestría, por eso lo de maestra, que ya lo era antes. Y después de esos datos históricos, para situarla, voy a mostrar, porque he sacado su carta natal, su Venus Star Point, su cosmología maya, su árbol cabalístico, para poder, primero, comprender de una manera más amplia su labor, sus características. Segundo, poderlas transmitir con la base de estas herramientas de autoconocimiento, estas herramientas del alma. Y también después diré otras cosas de ella que he averiguado en estos años. La verdad es que este vídeo es el que me ha costado más realizar. Hasta he dudado de si realmente tendría que hacerlo o no. Finalmente aquí estoy. He hecho montones de notas, y no me gustaba. Entonces, bueno, le he dado muchas vueltas y finalmente creo que he conseguido darle el punto de vista propio particular, claro, porque no puede ser de otra manera, subjetivo también, por supuesto, que le voy a dar. Confío en que le guste, donde quiera que esté, ese alma que una vez fue Teresa de Ávila. Y si no, Teresa, amada, me das un tirón de orejas, me das una colleja y yo ya sabré que no he sido demasiado, no sé qué palabra decir. Bueno, en fin, mejor no digo nada. Para empezar, Teresa de Ávila, también conocida como Teresa de Jesús, nació como Teresa Sánchez de Cepeda, Dávila y Ahumada. Sánchez de Cepeda era su apellido paterno, Dávila y Ahumada su apellido materno. Nació un 28 de marzo de 1515 a las 5 de la madrugada en Gotarrendura, Ávila. Su muerte, lo tengo aquí, aunque eso fue unos años después, tengo aquí el dato, su muerte fue no está muy claro, entre el 4 y el 15 de octubre
de 1582 en Alba de Tormes, Salamanca. Su padre fue Alonso Sánchez de Cepeda, su madre Beatriz Dávila y Ahumada, la segunda esposa de su padre. Con la primera tuvo 2 hijos, con la segunda tuvo 12 entre hijos e hijas. Teresa fue una de ellos. El abuelo paterno de Teresa fue Juan Sánchez de Toledo, de origen judío, que posteriormente se convirtió al catolicismo para poderse quedar en España. Recuerdo que en 1492 un edicto de los Reyes Católicos invitaron, voy a decirlo así, a los judíos a marcharse de España. España, península ibérica, Sefarad, le debe muchísimo, muchísimo, muchísimo a la cultura judía. Lo he dicho otras veces, lo seguiré diciendo. Como también le deben mucho, muchísimo a la cultura islámica. El Al-Ándalus estuvo 8 siglos en la península ibérica. Ahora mismo no sé cuántos siglos estuvieron los judíos, sí que estuvieron muchísimos siglos también. Desde luego que muchos otros pueblos forjaron lo que hoy es una buena parte de la idiosincrasia española. Y como este vídeo está dedicado a Teresa de Ávila, que estuvo influida sin duda por el judaísmo, puesto que su abuelo, aun siendo converso, nunca renunció a sus orígenes, teniendo en cuenta que Teresa nació en una familia culta, leyó desde muy pequeñita, pues también es lógico pensar, para mí es lógico pensar, aunque esto no esté reconocido de manera ortodoxa, sí hay muchísimos estudios de gente que ha investigado el ámbito sefardí y que ha encontrado tanto en ella como en muchos otros místicos del siglo de oro español raíces muy claras judaicas. Y desde luego yo también me atrevo a decir que no solamente raíces judaicas, sino también raíces cabalísticas. Y eso, leyendo sus obras, se nota. Se nota cuando te relacionas con la Kabbalah, como es mi caso, ya lo sabes, que me relaciono con la Kabbalah desde hace mucho tiempo. Entonces, mucho de su vocabulario, yo cuando leo, he leído 3 de sus libros, lo voy a mostrar, tiene muchos más. Camino de Perfección, Las Moradas, Libro de la Vida. Se nota, como digo, que conocía ese ámbito. Una de las cualidades que se destacan de Teresa como escritora es el haber sido capaz de crear un vocabulario femenino para referirse al alma, para referirse a la divinidad. Habla del huerto, habla de la tórtola, habla de la palomita. Y esto, señoras y señores, damas y caballeros, niñas y niños, está en un libro del que ella también escribió, aunque estaba prohibido en su época y más para una mujer, que se llama, ¿dónde está? Conceptos del amor de Dios o meditaciones sobre el cantar de los cantares. El cantar de los cantares, ese libro, poema tan hermoso que Maqueda y Salomón escribieron juntos, y seguramente Maqueda tuvo más que ver en esa escritura que Salomón. Por lo tanto, esas raíces de la energía femenina estaban muy presentes en ella. Y esas raíces, pues, le llevaron a inventar o recibir por inspiración divina ese lenguaje en el que se ve muy claramente esa relación del alma con la fuente creadora y de el amor entre esa alma y esa fuente creadora
que es uno de los, bueno, uno de los hitos, no iba a decir uno de los hitos, no. Lo principal en el Cantar de los Cantares es el amor, distintos tipos de amor. Y no solamente en el Cantar de los Cantares, porque la cultura hebrea, como la Kabbalah, en mi opinión, entre otras muchas cosas, es un canto al amor, es un canto a la alegría, es un canto a la celebración. Muy distinto a ese canto al dolor, a la tristeza del catolicismo. Entonces, bueno, precisamente el catolicismo todavía hoy, y mucha gente que se considera unida a Dios, está unida al dolor, está unida al sufrimiento, está unida a la falta de celebración, a la falta de alegría. Esto lo único que provoca es depresión, más dolor y, en un punto muy extremo, enfermedad. Pero en fin, no me voy a meter por ahí, porque este vídeo es para Teresa. Pero sí me parecía importante mencionar que Teresa de Ávila era descendiente de judíos conversos. Por lo tanto, el ser descendiente de implica que conoces, si no de manera consciente, no ignoro a día de hoy si estudió o no Kabbalah, si estudió o no en profundidad la cultura judaica, sí que está claro que los genes llevaba esa cultura. Nació en lo que antes había sido Sefarad. Lo mismo que ella, como todas las personas que hemos nacido en Península Ibérica, llevamos esa herencia genética sefardí, andalusí, de los iberos, de los celtas, de los tartesos, etc. A los 13-14 años, cuando tenía ella 13 o 14 años, falleció su madre, probablemente como consecuencia del parto de su hermana más pequeña. Teresa, desde bastante joven, quiso ser monja, algo a lo que su padre se oponía en rotundo. Pero claro, para una nacida en el linaje zodiacal en el que nació, y ahora cuando enseñe su carta natal lo diré más claramente, pues era como decir, mira, di lo que quieras, yo he venido a esto y voy a ser monja. El 2 de noviembre de 1536 se hizo novicia y el 3 de noviembre de 1537 fue ordenada monja. En 1515 he dicho que los judíos fueron invitados a salir de España en 1492 por un edicto de los reyes católicos, el catolicismo siempre echando aparte todo aquello que pudiera mover sus cimientos. En 1515 habían pasado muy poquitos años, desde 1492 a 1515, muy poco. Por lo tanto, también esa herencia judaica siguió durante mucho tiempo, sigue a día de hoy, felizmente sigue, gracias infinitas, porque siga esa herencia. Sé que esto a mucha gente nacida en España no le gusta y hay mucha gente que tampoco le gusta nuestro pasado árabe. Sin embargo, se da la circunstancia de que incluso no gustando nuestro pasado árabe, otro que a mí me encanta también, porque claro, yo tengo genes andaluces y manchegos, así que teniendo esos dos genes, por supuesto que estoy encantadísima de las dos herencias y de muchas otras. Sin embargo, como digo, mucha gente que no le gusta nuestra herencia árabe admite mucho mejor nuestra herencia árabe que nuestra herencia judaica. Hay todavía una mala fama para el pueblo hebreo, inmerecida, como tantas, porque no son, siempre o muchas veces se dice, los árabes, los judíos, los católicos, los tal, se generaliza.
los sebastopolacos, los madrileños y ya sabemos a día de hoy, que han pasado unos cuantos siglos desde que nació Teresa de Ávila, a día de hoy ya sabemos que no son las gentes, que no son los pueblos quienes hacen leyes, edictos que son desfavorables para otros pueblos, sino que son quienes dirigen y les conviene esos edictos por un acto de poder, de soberanía sobre el pueblo, para ejercer poder y para manipular las mentes poco ilustradas, que precisamente de eso es de lo que estamos saliendo ya, estamos empezando a salir en este momento histórico. En septiembre de 1560, Teresa y un grupo de monjas reunidas en su celda propusieron fundar un monasterio de tipo eremítico para mujeres. Ahí queda. El 24 de agosto de es que si no digo esto, no sería yo quien soy. El 24 de agosto de 1562, ese intento, ese propósito vio la luz. Hoy es precisamente 24 de agosto de 1562. Anda, que estoy buena. 24 de agosto de 2023. Esa fecha de 1562 vio la luz el primer convento de carmelitas descalzas, el convento de San José, en Ávila. Ahora explicaré de dónde vino lo de carmelitas, explicaré todo eso. Me ha costado muchísimo hacer este vídeo, me ha costado muchísimo hacer el retrato de Teresa de Ávila. Finalmente lo conseguí hacer, no sé si estará contenta, en el mes de julio, hace muy poquito. No sé si se va a ver bien. Y me alegro de que haya sido así, aparte de que me he encontrado otros puntos de vista sobre ella en libros que ya había leído antes y en dos que he leído y sigo leyendo durante este año. Entonces digo que me alegro, que me haya costado, me alegro de esa tardanza. La paciencia todo lo alcanza, como decía ella, porque gracias a esa tardanza o gracias a esa paciencia o gracias a ese horneado, no sé, el vídeo sale justo hoy, conmemorando, y esto no ha sido hecho a propósito, ha sincronizado así, con la fundación de ese primer convento, insisto, para carmelitas descalzas, mujeres. Posteriormente quiso crear una rama masculina y lo hizo con la colaboración de Antonio de Jesús y Juan de Yepes. Juan de Yepes Álvarez, también conocido como Juan de la Cruz, unos cuantos años más joven que Teresa. Claro, ya sabemos que en el momento en que hay un hombre metido en la fundación de algo, esa fundación, en este caso la Orden de las Carmelitas, que luego se llamó la Orden de los Carmelitas Descalzos, se atribuye a un varón. Sin embargo, insisto, fue Teresa de Ávila quien primero tuvo la intención, con algunas de sus monjas, de extender la Orden del Carmelo renovada a la creación de monasterios, conventos masculinos. Dadas las dificultades que una mujer del siglo XVI tenía para cualquier cosa, pues
sí que es verdad que gracias a la colaboración de Antonio de Jesús y de Juan de Yepes, se pudo finalmente fundar el primer convento de carmelitas descalzos. Esto ocurrió el 28 de noviembre de 1568 y fue en Duruelo, también en Ávila. La promotora siempre fue ella. Cuando hable de Teresa, de uno de los puntos de vista de los que voy a hablar de ella, se entenderá perfectamente su interés, el interés de su alma, de ser lo más igualitaria posible, me atrevo a decirlo así, tanto con las mujeres como con los hombres. Porque de donde le venía, hay un grupo de mujeres que por linaje hacían esto, hicieron esto, lo siguen haciendo. Ella pertenecía a ese linaje, a ese grupo de mujeres. Lógicamente, tenía que actuar de acuerdo con ese linaje de mujeres, que más que de mujeres es un linaje de almas encargadas de manifestar y hacer que la energía femenina siga viva, donde quiera que esté. Por eso, más allá de haber sido una santa católica, más allá de haber fundado, haber fundado conventos y monasterios y haber renovado la Orden del Carmelo, para mí, como ser humano, como mujer, como persona que quiere avanzar de una manera cada vez más profunda en su espiritualidad, me quedo con lo que está por debajo. Ya sabes que el catolicismo y yo no nos llevamos precisamente bien. Sin embargo, sí que reconozco la labor, en este caso de Teresa, también de Juan de Yepes, de mucha otra gente, hombres y mujeres, que incluso influidos, condicionados por el dogma católico, porque claro, en cada tiempo la gente está influida y condicionada por lo que hay, pues lo mismo que nos sucede a ti y a mí ahora, en el siglo XXIII, estamos influidas, estamos condicionadas. Sí que es verdad que tenemos muchas más herramientas para buscar alternativas a esos dogmas y no solamente en el ámbito religioso, en el ámbito científico, en el ámbito económico, en el ámbito histórico, en el ámbito político. El planeta ha estado rodeado de dogmas por todas partes. Entonces, siempre ha habido gente, siempre ha habido almas, semillas estelares, como decimos ahora, trabajadores y trabajadoras de la luz, guerreros y guerreras de la luz, da igual el apelativo que utilicemos, que encarnaron en un tiempo determinado para renovar, para transmitir unas ideas, de modo que no solo no se olvidara lo fundamental, sino que eso pudiera actualizarse, como fue el caso de mi amadísima Teresa. El 24 de abril de 1614, a poco más de 30 años de su muerte, es beatificada. Esto lo hizo Pablo V, el Papa Pablo V. El 12 de marzo de 1622, solo 8 años después de su beatificación, Gregorio XV la convierte en santa, que no es que le hiciera falta, ya lo he dicho otras veces. Teresa de Ávila, como muchas otras mujeres, ya nació santa, nació sagrada y vivió una vida santa, con todo lo que ella se autocriticaba, con todo lo que ella decía que hacía mal, visto con la distancia que da el tiempo. A ver, bueno, como ser humano, pues cometería errores que el ser humano no los ha cometido, incluso los más altos, y no por eso han dejado de ascender y convertirse en los maestros, en los guías que hoy son, como le sucederá a tu alma y a la mía, o como ya le sucedió y ahora está aquí otra vez bajando la vibración para poder acompañar a otras gentes. Y he dicho, pasaron desde que fue beatificada hasta que fue convertida en santa solamente 8 años. De su santificación hasta ser reconocida como doctora de la Iglesia Católica
pasaron 348 años. Toma castaña. Esto sucedió el 27 de julio de 1970. Y quien finalmente lo hizo fue Pablo VI. Que vuelvo a decir que no le hacían falta los títulos. O sea, los títulos lo que hacen, en mi opinión, es reconocer la labor de la gente que, más allá del contexto, más allá del ámbito, más allá de tener problemas, de ser rechazada, de todas las dificultades, consigue hacer en una gran medida, en un gran porcentaje, su propósito. Entonces, lo de los títulos, para mí, va de acuerdo con eso, no porque las almas, las esencias, necesiten eso, es algo del ego terrestre. Ahora, para la mente humana, para la mente racional, le viene bien saber la altura en la Iglesia Católica, en la ciencia, en la historia y en cualquier ámbito, la altura de mucha gente que hizo labores gracias a las cuales quienes hemos venido después podemos aprender, evolucionar, transformarnos, etc. No es que no fuera propuesta para ser nombrada doctora de la Iglesia Católica, fue propuesta muchísimas veces. Y siempre el argumento para rechazar reconocerla como doctora era el mismo. Esto también tiene parecido con otra mujer de la que yo considero que tienen mucho en común, ahora hablaré de ella. Como digo, siempre se decía, reúne todos los requisitos para ser doctora. Menos uno. ¿Cuál era el menos uno? Pues te lo puedes imaginar. ¿A qué te lo imaginas? Sí, ese que te estás imaginando, que era mujer. Entonces, el argumento al final siempre era, el género lo impide. Claro, típico de la mente patriarcal. Bueno, aún así, como todo llega a un punto en que lo que tiene que ser es, pues al final, en 1970, fue reconocida como doctora de la Iglesia Católica. Ahora explicaré todo esto, ¿eh? Y vuelvo a decir, por favor, deja a un lado el dogma católico para que puedas comprender su labor por debajo, bajo tierra, que es como se realizan los cambios, como está sucediendo ahora. Ahora, en todos los ámbitos también hay muchísima gente que de manera anónima, claro, ella no fue anónima, hay muchísima gente que de manera anónima, poquito a poquito, como podemos, con nuestra humildad, estamos haciendo como el caballo de Troya, porque ella era una troyana. Sí, desde dentro transformó. No sé si consciente o inconscientemente, sí, desde luego, yo tengo muy claro que su alma sabía a lo que venía, como tantas otras almas han sabido y siguen sabiendo a lo que venían, dejando aparte dónde y cómo la manera de hacerlo. En 1984, Josefina Molina dirigió para Televisión Española, cuando todavía la televisión merecía ser vista, una serie que llevaba por título Teresa de Jesús. Yo vi esa serie, protagonizada por una actriz a la que admiro muchísimo, Concha Velasco. En 2007, Rey Lóriga dirigió una película que lleva por título Teresa, el cuerpo de Cristo, protagonizada por otra actriz que también admiro muchísimo, Paz Vega. No sé qué es de ellas porque me he desvinculado del cine desde 2020, así que no tengo ni idea. En fin, ambas recomiendo, tanto la serie como la película, la recomiendo para conocer de manera profunda a Teresa de Ávila.
Y en la segunda, en la película, ahí yo me di cuenta de muchas cosas que en ese momento me parecieron raras que fueran expresadas en una monja y que a día de hoy comprendo plenamente. Fue una película muy criticada en su tiempo, precisamente por lo que mostraba, que ahora lo explicaré, lo que voy a hablar se va a entender por qué. Y claro, cuando va pasando el tiempo y vamos conociendo más información, pues nos vamos dando cuenta de que hay gente que sabe ver, como digo, por debajo esas aguas profundas y que saben ver más allá de lo que nos han contado históricamente. La orden de monjas descalzas de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo era el nombre que tenían los conventos, los monasterios femeninos de monjas descalzas, que eran monjas contemplativas, es decir, dedicadas a la oración, la meditación, la contemplación, el silencio, la soledad, la conexión permanente con Dios, buscando la creación de una escuela de profetisas, no en el sentido que entendemos la palabra profetisa. Hacía una emulación del desierto de Israel en el que el peregrinar humano y terrestre en busca de y el reencuentro con la divinidad era un requisito que quienes se adentraban en el desierto buscaban, el alejamiento completo del mundo para poder estar en acercamiento completo con la divinidad. Un segundo. Se considera guía espiritual de la orden de las carmelitas y los carmelitas descalzos al profeta Eliyahu, helenizado a Elías, un eremita que es conocido, admirado por la soledad, la búsqueda de la soledad, el silencio, la meditación, la contemplación, la conexión con lo divino. Se le considera prototipo de los místicos y también se le considera, en algunos ámbitos, el primer monje. El origen de la Orden del Carmelo fue el siglo XII. En el siglo XII, Bartolomé del Monte Carmelo y un grupo de ermitaños, inspirados por el profeta Elías, se retiraron a vivir a ese lugar, al Monte Carmelo, que se consideraba y se sigue considerando jardín de tierra santa, porque Carmel significa jardín. El Monte Carmelo fue la localización de una de las comunidades esenias en las que Ana, madre de María y abuela de Miriam y Yeshua, era maestra e iniciada muy avanzada y destacada. Las otras dos comunidades esenias estaban una en Qumran y la otra en el lago Mareotis, en Egipto. No voy a profundizar en este dato, sin embargo, para mí, el nombre de la orden, dónde se fundó la orden, las asociaciones anteriores que tiene ese lugar, para mí es tremendamente significativo y por eso no podía dejarlo pasar. Los esenios, la Kabbalah, el judaísmo, van de la mano. Cuando hablamos de los esenios, cuando hablamos de la Kabbalah, cuando hablamos del judaísmo, cuando hablamos del pueblo de Israel, anteriormente nos vamos a Egipto. Es ineludible la relación de Israel con Egipto. Es ineludible la relación de las comunidades esenias con Egipto. Y por lo tanto, también
con tradiciones mucho más antiguas que tú ya sabes cuáles son, porque me he referido a ellas muchísimas veces. Y ya sabes de dónde vienen esas tradiciones. Vuelvo a decir, ignoro si Teresa de Ávila esto lo tuvo en cuenta o no, lo tengo en cuenta yo, porque para mí es importante decir de dónde ella recibía la inspiración. Porque si ella recibía la inspiración de la Ruach HaKodesh, la inspiración divina, la paloma, el Espíritu Santo, porque está claro que la recibía de ahí, su prosa y su poesía venía de ahí, por eso la dibujé con plumas, las plumas que desprende la paloma. Aquí dibujé el libro de la vida, que no sé si se va a ver bien, tiene 2 letras hebreas. Y por eso, teniendo en cuenta todo esto, ese legado espiritual que ella transmitió, lo encuentro relacionado con todo esto. Y como soy libre de encontrar las relaciones que me lleguen, pues bueno, porque es algo que también es muy importante para mí, cuestionar todo, cuestionarme yo y ser capaz de pensar con la mayor libertad posible, ser divergente. Teresa fue divergente, Teresa fue outsider, Teresa fue rechazada y perseguida por sus ideas. He hablado antes del decreto que invitó a los judíos a abandonar la península ibérica. En su época también existía la Inquisición, que ya sabemos la Inquisición a qué se dedicaba. Y por lo tanto, pues claro, considero que muchas cosas, aunque las supiera, no podría decirlas en el ámbito en el que estaba, porque ya bastantes problemas tuvo, bastantes tachaduras y enmiendas y censuras tuvo su obra como para haber hablado de manera explícita. De hecho, en alguna de ellas, que ahora mismo no recuerdo cuál, el inquisidor, el censor, puso una nota a pie de página que decía: ¿acaso quiere corregir al inquisidor? O sea que ellos eran conscientes de la envergadura intelectual, de la envergadura espiritual, de la envergadura mística de esta señora, y aún así no reconocían esa envergadura. Claro, estamos hablando del siglo XVI. Entonces, también era hasta cierto punto lógico que así fuera, en un ámbito completamente dominado por lo masculino en su más alta expresión de misoginia. Y si no había alta expresión de misoginia, claro, en el caso de Teresa y de tantas otras, no pudo ser. Sin embargo, sí que eso también, esa misoginia, ese sexismo, pues se enfrentó a él. Acabo de decir que el motivo que se daba para no nombrar a la doctora era precisamente el ser mujer. En el ámbito hebreo y en el ámbito cabalístico se considera a Elías como se considera que cuando Elías dejó la vida terrestre se convirtió en el arcángel Sandalfón. De la misma manera que se considera que cuando Enoc, otro gran patriarca, dejó la vida física se convirtió en el arcángel Metatrón. Ambos son los arcángeles gemelos. Y a mí, que me gusta darle la vuelta a todo, pienso que también podría haber sido al revés, que el arcángel Sandalfón o la energía arcangélica que llamamos aquí, en este plano, Sandalfón, decidiera encarnar en el profeta Elías, Eliahú, que Eliahú significa el de Dios, y que la energía arcangélica, que aquí llamamos Metatrón, eligiera encarnarse como el profeta Enoc. A fin de cuentas, lo mismo me da que me da lo mismo. Porque sea de una manera o sea de otra,
ambos, como seres humanos, nos recuerdan, nos transmiten la idea de que una vez trascendido el plano humano, podemos convertirnos en ángeles, porque un arcángel en definitiva es un ángel muy poderoso que ejerce dominio sobre los ángeles. En cualquier caso, nos están recordando eso. Y nos están recordando que cualquiera, incluso personas de vida muy disoluta, si se transforman lo suficiente, pueden llegar a convertirse en santos y en santas. Hay también ejemplos de ello. O sea que no hace falta nacer santa y ser santa toda la vida. Se puede nacer santa y ser santa toda la vida, o se puede no. Antes de hablar del misticismo de Teresa de Ávila, voy a beber un poco de agua. Voy a compartir pantalla y mostrar sus energías, su carta astral. Esta es su carta astral de nacimiento. Nació bajo el linaje zodiacal de Aries, Sol en Aries, conjunción Mercurio, en la casa 1, Sol y Mercurio en la casa 1. Vemos aquí todas las energías, todos los arquetipos que tenía la casa 1, de manera que vino a hacer, sí, lo que vino a hacer. Plutón retrógrado está en el grado 29 en conjunción con el medio cielo. Todo lo que está en el grado 29, quienes conocen la astrología ya saben que se va a materializar sí y sí. El ascendente en Piscis también está en grado 29. El ascendente está en conjunción con Venus retrógrado. Su Lilith natal estaba en Piscis, de manera que Lilith, la rebelde con causa, en el signo de Piscis, viene a transformar el ámbito espiritual, cosa que hizo con esa renovación de la regla del Carmelo, porque consideraba que la regla del Carmelo original, la del siglo XII, se había relajado mucho y se había perdido una gran parte de su esencia. Urano junto con Vesta está también en la casa 1, Ceres está en la casa 1, es decir, que la casa 1, que es la casa del yo, evidentemente nos muestra que este alma, encarnada como Teresa de Ávila, como Teresa de Jesús, sabía muy bien a qué venía, sabía muy bien a qué se iba a enfrentar y contaba con energías suficientes para hacerlo. El medio cielo en grado 29 de Sagitario también hace referencia a esa reforma que hizo de las creencias, porque Sagitario rige la espiritualidad, tanto en el ámbito de experiencia como en el ámbito dogmático, rige las filosofías. Entonces hizo también ahí una reforma muy importante. Sus nodos están, el nodo sur en Acuario, el nodo norte en Leo, de manera que su luna en Virgo, de ahí esa autocrítica constante que se hacía, nunca estaba conforme, siempre se sacaba pegas, y cuando una lee lo que escribe y lo que hace, piensa, pero bueno, si ya lo estás haciendo muy bien. Claro, desde su punto de vista, que lo primero que quería lograr era su propia transformación, de ahí lo de seguramente ese libro de Camino de Perfección, porque Virgo es perfeccionista. En esa búsqueda de la perfección, luego lo que hizo fue transmitir lo que ella iba logrando a las monjas, a las que unas veces le llamaba hermanas, otras veces le llamaba hijas, otras veces le llamaba compañeras.
con el fin de que no cometieran los errores que ella había cometido. En su juventud fue muy aficionada a las novelas de caballeros andantes, porque claro, lógicamente, en su época también esa era una escritura abundante. Luego ella se lamenta de que si hubiera pasado más tiempo leyendo libros piadosos le hubiera ido mejor que leyendo libros de caballería. Bueno, pues los libros de caballería, claro, estaría reconectando con esa fuerza guerrera de Aries, con ese nodo norte en Leo, con ese medio cielo en Sagitario, con Plutón ahí, y decir, vale, porque Sagitario es el caballero andante, Acuario también, y entonces, pues claro, tenía esa parte de decir, vale, luego la sublimó, la espiritualizó, sin embargo, de alguna manera, bajo mi punto de vista, insisto, también le daba ese ímpetu y esa fuerza y esa gallardía para luchar con los molinos que tuvo que luchar, que no eran molinos, sino que eran los censores, todos los confesores que tuvo, que algunos la comprendían y la animaban, otros le decían, cuando les hablaba de sus éxtasis, cuando les hablaba de sus levitaciones, le decían que por favor que dejara eso, que eso eran cosas del demonio, y claro, no, ya sabemos que todo eso son cosas del Espíritu Santo, la Ruach HaKodesh, la inspiración divina. Desarrolló el misticismo en la vida cotidiana, por eso decía, Dios también está entre los pucheros, esta configuración que se llama rectángulo místico, nos habla de ello. Voy a compartir ahora su Venus Star Point. Vamos a ver, aquí. Esta es su Venus Star Point. Aries, Capricornio, Escorpio, Leo, Géminis. Que bueno, en el orden debido de la estrella es Aries, Escorpio, Géminis, Capricornio, Leo, Aries. De manera que la energía ariana no solamente la tenía por pertenecer al linaje zodiacal solar de Aries, sino también por su Venus Star Point. Esta Venus Star Point, que en su carta natal, este programa es un poco diferente al que he mostrado antes, en su carta natal está colocada aquí. A ver, me voy a poner aquí más abajo para que se pueda ver esto. Para que se pueda ver este cuadro. Quienes utilizan esta herramienta de la Venus Star Point ya saben lo que esto significa. No me voy a extender en esto porque no es la ocasión. Hay un vídeo en el canal dedicado a la Venus Star Point, así que aquí solamente para que se vea dónde estaba situada la Venus Star Point en la carta natal de Teresa de Ávila. Ahora voy a mostrar su Kin Maya. Un segundo, que voy a quitar esto. Vamos a ver. A ver. Vale, bueno, sale el otro detrás. Bueno, este es su Kin Maya. Era maga magnética. Abunda todavía más Sol en Aries, Venus Star Point en Aries. Perteneciente a la onda encantada del mago, poder de la atemporalidad,
Precisamente hace poquito hemos estrenado el anillo maya del mago entonado. Y ella nació en el año de la luna eléctrica roja. Y su castillo de pertenencia era el Castillo Rojo Este del Girar. Pues también, para quienes conozcan la cosmología maya, encontrarán explicación y encontrarán sincronía, sintonía y relación de estas energías con la esencia y la labor de Teresa de Ávila. Y ahora voy a mostrar, esto lo tengo hecho a mano, su árbol cabalístico individual. Lo más marcado de todo es el sendero Jogma Binah. Jogma es la intuición, la inspiración. Binah es la estructura, la forma racional de esa inspiración. Aquí tiene 4 líneas. A quienes conocen, saben levantar el árbol cabalístico individual y vean estas líneas, también van a comprender muy bien quién era y qué hizo y cómo Teresa de Ávila. Destaco ese sendero que tiene 4 líneas. Destaco el sendero 1, 10 y 19 aquí, que tiene 3 maestrías, una maestría en cada uno de ellos. En el sendero 1, en el 10 y en el 19 tiene línea adolescente, y en los senderos 14, en los senderos 16 y 7 tiene línea infantil. Este sendero 7 también sería significativo. A ver, significativo es el árbol entero, por supuesto. Ahora, hay cosas, como sucede en la carta astral, como sucede en la Venus Star Point, como sucede en la cosmología maya, que destacan sobre otras. Y, ¿qué más? ¿Qué más? Sí, los senderos 2, 11 y 20, que están relacionados con la escritura, los tenía angélicos. Es decir, que desde luego escribía por inspiración divina. De hecho, ella misma lo dice, empezó a escribir de manera formal a los 47 años, justo coincidiendo muy próximamente con el retorno de Quirón, porque Quirón vuelve al punto de origen alrededor de el año 49, 50, 2 años arriba, 2 años delante, 2 años detrás de la vida física. Entonces ella comenzó a escribir a partir de esa edad, y empezó a escribir porque hasta entonces todo lo que había escrito siempre le habían dicho que escribía muy bien, y que aparte de eso tenía que transmitir, sería muy bueno transmitir sus vivencias, sus experiencias, esa escritura, para que eso quedara para la posteridad. Finalmente hizo caso. En sus libros comenta muchas veces: escribo porque me obligan. Y claro, viendo que los senderos 2, 11 y 20 de su árbol cabalístico están angélicos, pues una comprende el por qué decía eso, de que escribo porque me obligan. Ese me obligan es algo que viene de arriba, y claro, ya sabemos que lo que viene de arriba es ineludible. Y aunque una no sepa cómo ni cuándo va a salir, y felizmente salió. En el siglo XVI, en la época en la que nació Teresa y en la época en la que escribía Teresa, todavía se escribía a mano, y más que a mano, a pluma. De manera que todas las veces, ella muchas veces rompió sus escritos y los volvió a escribir porque no le gustaban, y otras veces, cuando pasaban la censura de la Inquisición, de la que ella era muy amiga, porque ella quería que sus libros se publicaran después de haber pasado la censura. Sabia e inteligente
reflexión, nunca quiso enfrentarse a la Inquisición. Entonces, como se hacían tachaduras y se hacían enmiendas, esto no se puede decir, aquí no sé qué, aquí no sé cuántas, luego tenía que repetir el escrito, de manera que cuántas veces no tendría que escribir las mismas frases. Esto también nos da idea de la labor amanuense tan importante que esta mujer hizo. Ahora tenemos las computadoras y ay, esta frase no me gusta, pumba, la quito y pongo otra, o copio y pego. En su época no. Y esto también es digno de homenaje, como de toda la gente que escribía, la gente que escribía pergaminos, la gente que escribía en los papiros, el trabajo tan enorme que eso suponía. Bueno, para una luna en Virgo que busca ese perfeccionamiento, pues supongo que aunque le costaba y muchas veces eh, escribió con muy pocos medios y en situaciones físicas muy difíciles, pues era una tarea inmensa. Así que Teresa también, gracias por eso, por todo y por ese esfuerzo tan grande de manera especial. Bueno, pues una vez mostradas esas energías suyas, bueno, también añadir que su sendero natal era el sendero 7, el carro, la carroza, la Merkabah, la Sequiná, la divina princesa, la divina presencia, y por el día de nacimiento, que nació en domingo, su rayo de fuego cósmico era el rayo azul zafiro. El rayo azul zafiro está regido por la energía maestra del Moria, la energía arcangélica de Miguel, ahí es nada, esto con todo el amor y todos los respetos a todos los maestros, todas las maestras, todos los arcángeles, todos los ángeles, a todo, porque yo amo y respeto todo, aunque bueno, hay arcángeles que tienen una fuerza, la fuerza que tiene Miguel no la tienen otros arcángeles. Y claro, para todo lo que tuvo que hacer y a todo lo que se tuvo que enfrentar y todo lo que tuvo que afrontar, pues le hacía falta mira, me he puesto derecha, esa energía del arcángel Miguel. Y las energías elohímicas del rayo azul zafiro son Hércules y Amazonia. O sea, ya para completar el cuadro me río no por pitorreo, sino me río de alegría y me río porque dentro de mí sé que era una señora de armas tomar, lo de armas en el mejor sentido de la palabra. Que no se dejó vencer nunca, jamás tiró la toalla y eso que tuvo problemas de salud muchísimas veces, tuvo muchas dificultades físicas muchísimas veces, incluso una vez fue dada por muerta, incluso le taparon los ojos con cera y en aquel tiempo era costumbre, una costumbre que lamentablemente se ha perdido, velar los cuerpos de los difuntos durante 3 días y después de 3 días era cuando se le enterraba, porque se habían dado muchos casos de gente que no estaba muerta, que estaba en estado cataléptico y había sido enterrada viva. Entonces, se esperaba 3 días. Y aparte de eso también hay una razón espiritual y metafísica y es porque el cordón de plata es al 3er día cuando termina de separarse por completo del cuerpo físico. ¿Por qué le taparon los ojos con cera? Porque también había esa costumbre, para que no estuviera sepultada con los ojos abiertos. Entonces su padre, una vez pasados los 3 días, su padre se negó a que la enterraran. Claro, seguro que ahí los maestros dijeron que está viva. Y sin saber por qué, él dijo, no, por favor, vamos a esperar un día más. Y gracias a esa iluminación que tuvo su padre, bendito sea Alonso Sánchez de Cepeda, despertó. En el 4.er día despertó. Y uno de sus hermanos, que ahora no recuerdo cuál,
Bueno, como todos estos son datos que se pueden encontrar hasta la saciedad en Internet. Así que tampoco he tenido mucho interés porque sería muy farragoso y muy pesado enumerar todos esos datos. Se pueden encontrar, yo de hecho, es así como los he encontrado, también están en sus libros, por supuesto, este dato está en sus libros. Su hermano, que estaba acompañándola, pues abrió los ojos, claro, se llevó un susto enorme y bueno, gracias a eso se supo que estaba viva. Había tenido, en ese momento se llamó un desvanecimiento, hoy sabemos que es un coma. Claro, ya sabemos también hoy que un coma, mucha gente así lo relata, mucha gente no, aunque lo viva, es una experiencia cercana a la muerte. Y ya sabemos también, porque hay cantidad de testimonios escritos y no escritos, de gente que ha tenido una experiencia cercana a la muerte y ha vuelto transformada. ¿Esta experiencia cercana a la muerte transformó a Teresa? Pues seguramente sí. Para mi opinión, más que transformarla, le añadió, porque ella ya venía, ya estaba muy avanzada. Por lo tanto, aumentó. Mi opinión, que esto no tiene ningún... Me baso en mi intuición y me baso en el alma que era y me baso en todas las energías que considero que traía, que todavía no he dicho y que voy a decir. Entonces, me inclino a pensar eso. Y bueno, ya que lo he mencionado y tengo aquí el apunte, pues lo voy a decir y luego continúo, hablando de su misticismo, hablando del éxtasis, hablando de la profecía. En mi opinión, por sus características, por su labor, por cómo se comportaba, por lo que se lee bajo líneas en sus obras, Teresa de Ávila tiene energía de Kuan Yin, compasión, misericordia, amor fraternal. Tiene energía de Madre María, de Madre Universal, de Madre Cósmica. No voy a entrar en detalles. Tiene energía mucha de Miriam de Betania. Fue excluida, fue rechazada, fue ninguneada por ser mujer. Por lo tanto, tiene esa impronta de reivindicación que tenía Miriam. A Miriam también, ya lo sabemos, que lo fue. Tiene mucho de Sofía, la sabiduría celeste, la Ruach HaKodesh, la paloma blanca. Tiene mucho de Shekinah en versión mística, la esposa de Dios, claro, en versión mística no podía ser de otra manera porque ella era una mística, fue una gran mística, una de las más grandes, no solamente española, sino seguramente internacional, y esto no lo digo yo, lo dicen expertos en su obra, muchos de sus biógrafos. Sacerdotisa del útero en su versión más mística. Esto lo leí y la verdad que me cuadra mucho. Esto lo dicen aquí, Azra y Sharon Bertrand. De hecho, la llaman la santa del útero. El útero entendido como creación, entendido como útero cósmico, entendido como creatividad, como creación, porque la vida es un gran útero. Entonces, no hace falta tener hijos físicos para ser sacerdotisa del útero, fuera o no consciente de ello. De hecho, estos dos autores mencionan también en el ámbito de la Iglesia Católica, mencionan a 3 mujeres más, junto con Teresa de Ávila, y las llaman las santas del útero, que tenían como misión, vuelvo a decir, consciente o inconscientemente, como ellos mismos también admiten,
mantener viva la esencia femenina donde quiera que estuvieran. Esas otras 3 mujeres y santas fueron Hildegarda von Bingen, otra también a la que admiro mucho y de la que he hablado también, Catalina de Siena y Hilda de Whitby. Junto con Teresa de Ávila son 4 santas del útero, 4 mujeres que en el ámbito religioso, en el ámbito místico, mantuvieron viva la encarnación de la energía femenina, claro, porque ellas fueron mujeres. Entonces, lógicamente, una mujer, cualquier mujer, tú y yo, cualquier mujer encarna la energía femenina. Lo mismo que cualquier hombre encarna la energía masculina. Ya sabemos que tenemos las dos energías porque la esencia es andrógina. Sin embargo, el encarnar en uno u otro género va a hacer que la energía de nuestro género físico nos relacionemos de manera más natural con ella. En las épocas en las que las 4 vivieron, estas 4 mujeres que acabo de mencionar, y que la energía femenina ya había sido excluida de la vida y de la espiritualidad, lógicamente tenían que seguir encarnando almas que fuera en el ámbito religioso, en el ámbito católico o en cualquier otra religión, mantuvieran viva la presencia de la Madre Cósmica, la presencia de la Shekinah, la presencia de la novia de Dios. Porque Dios sin Shekinah está a medias. De la misma manera que Shekinah sin Dios está a medias. Y, como ya he dicho y seguiré diciendo, Dios como fuente creadora, no como un ser antropomórfico. Aparte de esto, Kathleen McGowan, autora de la trilogía La Esperada, El Príncipe Poeta y El Libro del Amor, considera a Teresa de Ávila una de las esperadas, como también lo fue Miriam, como también lo fueron otras antes y después. ¿Qué es una esperada? Una esperada también se las llama papisas, también se las llama magdalenas. Son mujeres que nacen alrededor del equinoccio de primavera. Teresa de Ávila nació un 28 de marzo. Nacen alrededor del equinoccio de primavera y tienen como propósito mantener viva a la divina femenina, encarnarla y mantenerla viva. Es un linaje de mujeres o un linaje de almas que encarna en mujeres, sería más propio decir, que acompañadas de su alma hermana, que serían los príncipes poetas, tienen el propósito, la tarea en su encarnación de mantener viva la llama de la pareja interior, la llama del alma hermana, parte femenina, parte masculina. En mi opinión, el alma hermana masculina de Teresa de Ávila fue Juan de Yepes. Y se dice, está escrito, que cuando Teresa de Ávila y Juan de Yepes meditaban juntos, entraban en un alto de meditación, en un grado de meditación, de contemplación, de éxtasis tan alto y tan profundo que levitaban. Eso, en términos tridimensionales, en términos físicos, se llama orgasmo. Eso es el éxtasis, un orgasmo místico, el más alto grado de orgasmo que un alma puede experimentar y que es la unión estrecha, profunda, plena con
la fuente creadora, como quiera que cada cual llame a la fuente creadora. Ya sabemos que el hierogamos, el matrimonio sagrado, del que Miriam y Yeshua eran maestros consumados, como también Maqueda y el rey Salomón, como Ana y Joaquín, como María y José, es la unión de dos almas a través del cuerpo físico y trascendiendo el cuerpo físico. Cuando eso sucede y se trasciende el cuerpo físico, ese éxtasis, ese estado de plenitud, eso es un orgasmo, un estado de plenitud, un estado de abandono completo de la mente, de abandono completo incluso del cuerpo, por eso he dicho en su más alto grado, ese estado es el estado de unión perfecta, profunda y completa con la fuente creadora. Ese estado de éxtasis es el que da lugar a la vida. En el ámbito físico es la unión de dos cuerpos, el cuerpo de un hombre y el cuerpo de una mujer. En el ámbito metafísico es la unión de las energías masculina y femenina. Y en el ámbito divino, lo mismo, es la unión de las energías femenina y masculina. Por eso no puede haber un dios sin una diosa y no puede haber una diosa sin un dios. Siempre ambas energías han de estar presentes. Y en el caso de que una de las dos no esté presente, la energía femenina sí que podría, como útero sagrado, sí que podría por sí misma generar vida. Y posiblemente, ya se ha dicho muchas veces y se ha escrito, que este universo en el que vivimos fue creado por una diosa, fue creado por la madre cósmica, fue creado por la energía femenina. Pero bueno, para no irme demasiado, he dicho antes que fue una troyana, sí, fue una divergente, fue una outsider, fue una reformadora, fue una innovadora, consciente o inconscientemente lo fue. Yo la estoy viendo desde mi punto de vista, que ya he dicho, es subjetivo y por supuesto puede estar errado. Eso no quita todas las reformas, todas las innovaciones, todo lo que ella hizo diferente que ninguna mujer en la Iglesia antes que ella había hecho. Y que no solamente lo hizo para las mujeres, sino que también lo hizo para los hombres. Por eso cuando he dicho antes que su propósito de crear monasterios y conventos para carmelitas descalzas también era crear monasterios y conventos para carmelitas descalzos, es otro de los rasgos que, en mi opinión, la empareja con Miriam. Por supuesto, también la empareja con la Madre María, por supuesto, también la empareja con Kuan Yin, la empareja con la Shekinah, porque todas estas energías, con Sofía, todas estas energías buscan la unión perfecta de todo, de la energía femenina y la energía masculina en una sola. Y esto, desde el principio de los tiempos, es una enseñanza presente, potente, que muchísima gente vino a reforzar y revivir. Bueno, voy al misticismo de Teresa de Ávila. Y ligándolo siempre con esa escuela de profetas que hubo en el Monte Carmelo, que tenía como guía espiritual a Elías, y que por supuesto antes que Elías tuvo otros guías y que también pretendían esa conexión, esa comunión permanente con la divinidad. De ahí que buscaran el silencio, la soledad, la meditación, la contemplación, la oración como camino de vida. Actualmente no es necesario, bueno, quien quiera sí, no es necesario llegar a ese extremo, apartarse del mundo para seguir ese camino espiritual. Sin embargo, hubo tiempos en los que hacerlo en combinación con la vida cotidiana hubiera sido muy complejo, muy difícil
y más para una mujer. Así que de Teresa de Ávila digo lo mismo que dije en otro vídeo sobre Hildegarda von Bingen. Hizo muy bien en elegir una vida en la que iba a ser monja, porque gracias a que fue monja, a pesar de todas las dificultades, pudo lograr su propósito y pudo transmitir sus enseñanzas. Esas enseñanzas, vuelvo a decir, de silencio, de soledad, de meditación, de contemplación, de oración, no para pedir, porque orar no es pedirle cosas a la divinidad. Pedirle cosas a la divinidad sería como considerar que la divinidad se equivoca. No, la divinidad jamás se equivoca, nunca se equivocó, nunca se equivocará. La oración precisamente es un medio de conexión, de encuentro, de búsqueda, de reencuentro, de comunión con la divinidad interna y externa. Esa comunión, cuando se da en un grado muy profundo y muy alto, lleva al misticismo. Misticismo, el estado místico y el estado profético, que son estados de conciencia y consciencia tan elevados que es posible ver, escuchar, sentir a la divinidad en su más prístina y pura expresión. Es un grado máximo de unión del alma con lo sagrado. El misticismo, la profecía, se sitúa fuera del tiempo y del espacio. Por consiguiente, dentro de todos los tiempos, todos los espacios, todas las dimensiones, todos los planos, traspasando los límites de la trascendencia e ir mucho más allá de ella. Esto precisamente es lo que hace la energía maya del mago, estar en la atemporalidad del presente y en ese estado, dejando a un lado todo lo demás, en ese estado estar en actitud de recibir. ¿Recibir el qué? La inspiración divina. ¿Para qué? Para lo que sea necesario. De manera que esa energía maya de Teresa de Ávila, pues también nos hace ver y nos ayuda a entender que ella siempre hizo eso, siempre estuvo en esa actitud de recibir. Una mística, un místico, es una testiga, un testigo de Dios. Es decir, de la existencia de Dios. Una profetisa, un profeta, es quien expresa lo divino con su voz, aliento y palabra. Después de su unión con lo divino, con lo sagrado. Y una vez ha sido traducido a un lenguaje entendible para la razón y el intelecto. El sendero Jogma Binah del árbol cabalístico de Teresa. Ella recibía la Jogma y la traducía a la Binah. Recibía la inspiración y la traducía, la ponía en palabras. Y luego no solamente las hablaba, sino que también las escribió para que quedara para sus monjas, las monjas de sus conventos y para el resto. Profetizar no es adivinar. De hecho, adivinar es quitar lo divino del medio, así que nada que ver con eso. Profetizar es conectar con la divinidad y expresar, transmitir con palabras la experiencia personal de esa conexión. No para adoctrinar, Teresa nunca quiso adoctrinar, sino para mostrar, enseñar, sí que quiso crear una escuela, una enseñanza. Los profetas también siempre buscan esa enseñanza. ¿Y qué es lo que buscaba, lo que pretendía enseñar? Lo que sucede interna y externamente, que al final ya sabemos que interno y externo no existen, todo es uno. Enseñar, mostrar lo que sucede interna y externamente cuando esa conexión con lo divino se lleva a cabo. Llegando al estado y la conciencia profética que requiere, para llegar a la conciencia y al estado profético, requiere, esto no es algo que se busque, o sea, esto es algo que sucede, no se busca, sino que sucede una vez la individualidad terrestre
ha hecho la correspondiente y la suficiente transformación alquímica como para que su alma se pueda elevar lo suficiente como para conectar directamente con la divinidad. Por supuesto, no es una alquimia que se realice y ya está, no, es una alquimia de por vida. Por eso Teresa buscaba el camino de perfección, nunca estaba conforme. Y en parte eso es lo que hemos de hacer, nunca estar conformes sin caer en el perfeccionismo, nunca estar conformes, nunca pensar que ya lo hemos conseguido, que ya lo hemos logrado, porque justo esa actitud de pensar que ya se ha logrado es la actitud que nos hace volver, caer en el abismo. Es la actitud que nos merma facultades, porque nunca vamos a llegar. ¿Lo vamos a pretender? Sí. ¿Debemos pretender llegar a la divinidad? También. Ahora, mientras estemos de cuerpo presente, no lo vamos a conseguir, porque precisamente el cuerpo físico ha de vivir esa experiencia lo más cercana posible sin llegar a una conexión completa. Sí que se puede lograr pequeños estados de éxtasis, pequeños estados, instantes de orgasmo místico, en el que hay esa plenitud, en el que hay una iluminación, en el que hay una visión completa. Ahora, eso dura unos instantes, porque el cuerpo físico le costaría mantener eso en tiempo. Maestros y maestras muy aventajados, por supuesto que pueden lograr esos estados de éxtasis de mayor duración. Entonces, eso sí que es verdad que puede lograrse, y que vuelvo a decir, es una consecuencia de, no es algo que se busque. Si es algo que se busca con la mente racional, es una búsqueda del ego. Y todo lo que el ego busca, no lo va a conseguir, porque no es algo del ego, es algo del ser. Por lo tanto, quien ha hecho y sigue haciendo la suficiente alquimia con su ser como para poder elevar su conciencia y salir de lo cotidiano terreno, es quien puede entonces acceder a lo divino celeste en grados cada vez más elevados, hasta que le es concedida la gracia de manifestar a través de su boca, o a través de sus imágenes, a través de su música, a través de su escritura, lo que ha visto en ese estado de éxtasis. Una profecía es una visión superior, y el éxtasis es el estado de conciencia necesario para llegar a la profecía, eliminando la mente de su funcionamiento habitual. Estado de plenitud máxima asociado con una lucidez intensa. Por eso me atrevo a llamarle orgasmo místico, porque considero que es así. Que nadie piense que yo he conseguido el éxtasis. O sea, no hablo por experiencia propia, que quede claro. No hablo por experiencia propia, por lo menos a día de hoy, y por lo menos de manera consciente. Sí que está muy bien reflejado en los libros de Teresa de Ávila. O sea, ella lo experimentó. Y ella decía que veía, bueno, ella lo llamaba Jesucristo, lógicamente estaba influida por la época en la que nació. No solamente veía a Jesús, veía a María, veía a los ángeles, es decir, que fue una mujer que logró un grado de conciencia y de conciencia y una alquimia de su ser elevadísimo para poder llegar a ese punto. La sexualidad, más allá de algo físico, la sexualidad es creatividad, la sexualidad es amor. Y esa sexualidad, amor, creatividad, por eso su relación con el útero, con la chakra sacra, porque ahí en esa segunda chakra es donde se gestan las obras, y esa obra puede ser un ser humano, esa obra puede ser un cuadro, esa obra puede ser una poesía, una partitura musical, un edificio, etc.
esa sexualidad, ese amor, esa creatividad se puede sentir, manifestar en 5 grados, y aprovecho para enlazar estos 5 grados con los 5 niveles del alma de los que habla la Kabbalah. El primero sería la sexualidad, la creatividad, el amor en su ámbito puramente físico, el nefesh, el alma vital. La siguiente sería la sexualidad, la creatividad, el amor emocional, ruach. La siguiente, mental, la neshama. El siguiente grado de sexualidad, creatividad, amor sería el espiritual, la hayá. Y el quinto y último, la sexualidad, la creatividad y el amor en su ámbito místico, sería la yejida. Todo esto nos habla del amante y la amada o el amado, es decir, del amor a, enamorar, enamorados, enamoramiento. Todo el rato es amor, físico, metafísico, mental, energético, espiritual, místico. El místico es el grado más elevado. Cuando hablamos de amor y cuando hablamos de amante, amada y amado, hablamos de pareja, mujer y hombre, hablamos de pareja, criatura, fuente creadora, hablamos de pareja, alma y espíritu. Volvemos a hablar de hierogamos, la unión sagrada de dos almas a través de y trascendiendo la fisicalidad. Y esto nos lleva, y ya estoy cercana a terminar, al Cantar de los Cantares. Teresa escribió una obra relacionada con el Cantar de los Cantares. En su época estaba prohibido escribir sobre las Sagradas Escrituras. Sin embargo, ella escribió. Yo ese libro todavía no lo he leído, lo tengo en lista de espera. Y si escribió sobre el Cantar de los Cantares, evidentemente conocía todo esto que acabo de mencionar en relación con el ámbito de la cultura hebrea, porque el Cantar de los Cantares, que luego la Iglesia Católica empezó a decir que de lo que se habla es de lo que se atribuye al rey Salomón, claro, a Maqueda no la nombra, que lo que habla el rey Salomón, por cierto, uno de los príncipes poetas, David, su padre, fue otro de los príncipes poetas, Yeshua también fue un príncipe poeta, según Catherine McGowan, y yo le encuentro sentido, le encuentro verosimilitud. La Iglesia Católica lo que dice que el Cantar de los Cantares se refiere al amor de la Iglesia, los fieles, con Dios, la fuente creadora. Claro, ahí no le da, la Iglesia Católica hoy todavía sigue considerando, a ver, no porque no sepan que está dentro, sino porque siguen transmitiendo la idea de que Dios está fuera. Mucha gente que se considera católica, mucha gente que se considera seguidora de las enseñanzas de Yeshua, también sigue teniendo esa idea de que Dios está fuera, no se plantean que Dios también está dentro. Eso, claro, enlaza con la idea de que tiene que venir un Salvador, con la idea de que hay alguien que ha de morir para que el resto se salve, en fin, mantiene la idea del dolor y del sufrimiento en vez de mantener la idea de la vida, porque Yeshua, la vida de Yeshua es un canto a la vida. De la misma manera que la obra de Teresa, todo lo que Teresa de Ávila hizo es un canto a la vida.
un canto a mantener la conexión con la divinidad, porque la divinidad es vida, la divinidad no es muerte. Entonces, cualquiera que quiera tener una conexión profunda con la divinidad ha de tener y ha de dar por hecho que esa conexión va a ser también con la vida. De ahí que ella también quisiera transmitir esa enseñanza que quisiera y que realmente lo logró, y también hacerlo a través de la vida meditativa, de la vida del silencio, de la vida de la soledad. Porque estar todo el rato en la sociedad no nos permite esa conexión tan profunda. De hecho, Teresa, que de joven era muy amiga de las fiestas, como dice Caroline Miles, le gustaba cantar, le gustaba bailar, le gustaba tocar la pandereta, comer y cocinar. Y es verdad, todo eso lo hacía. Y es una de las cosas que se recrimina a sí misma también, el haber pasado un tiempo de su vida buscando la parte externa, cuando la parte interna, esa conexión con la divinidad en el silencio de sus conventos, en el silencio de su celda, era algo que podía tener en cualquier momento. Y para terminar, voy a decir, porque también es importante para mí, que fue precisamente en Ávila donde yo me enteré de que existe Medjugorje y un santuario dedicado a Madre María en Medjugorje, en Bosnia-Herzegovina. Y además me lo dijeron dos jovencitas que me regalaron esta estampa de Madre María. La tengo aquí conmigo desde siempre. Desde entonces la plastifiqué para que no se estropeara. Y fue un día que yo había ido a pasarlo en Ávila, una ciudad que he visitado mucho. Cada vez que la visito, ya claro, cada vez más conscientemente me doy cuenta de que Teresa sigue estando allí. En mi opinión, Teresa sigue estando allí, como Kuan Yin, como Madre María, como Miriam, como tantas otras que siguen estando presentes, acompañándonos en nuestro transitar, acompañándonos en nuestra evolución. Y yo estaba sentada en un parque, ya había comido, tal, me senté en un parque allí a meditar, a descansar, a contemplar, y llegan dos jovencitas que evidentemente eran de la Iglesia Católica, me empiezan a hablar, me dan esta estampa y me dicen si conozco el santuario de Medjugorje. Y yo ya digo que ese día fue mi primer conocimiento. Se da la sincronía que unos días después de yo haber ido a Ávila, viajaba a Croacia, iba a pasar por Mostar, pasé por Mostar. Mostar está a 40 kilómetros de Medjugorje y ellas me dijeron, si puedes, ve a Medjugorje. En esa oportunidad no pude ir a Medjugorje, puesto que el itinerario ya estaba hecho. Claro, me quedé con la copla y más habiéndome regalado esta imagen de María, otra gran alma y gran mujer a la que tanto admiro. Unos años después, ahora no me acuerdo si fue 2 o 3 años después de ese viaje a Croacia, viajé expresamente a Bosnia-Herzegovina con la intención de hacer una excursión a Medjugorje. La hice. No conseguí subir al monte de las apariciones, donde se dice que se aparece María. Y ahí ya dije, bueno, 2 veces, la primera vez me quedé a 40 kilómetros. La segunda vez estoy en Medjugorje y por el itinerario de la excursión no me daba tiempo de subir al monte de las apariciones. Dije, bueno, va a ser que la tercera va a ir la vencida. En diciembre de ese mismo año, en que en el mes de agosto
había ido de nuevo a Croacia y a Bosnia y Herzegovina, fui expresamente a Medjugorje y cumplí el objetivo, el sueño, el propósito, el deseo, todo esto junto, de subir a ese monte. El santuario está en la ciudad. El santuario a mí no me dice nada. Se le considera el triángulo dedicado a María, junto con Fátima y Lourdes. Fátima y Lourdes sí que me dicen, el santuario de Fátima y Lourdes me dicen los santuarios y, por supuesto, el territorio. El santuario de Medjugorje a mí particularmente no me dice nada. Sin embargo, cuando subí al monte, ahí sí que pude sentir la energía de María, porque al final las apariciones que son la energía de la Madre Cósmica que se manifiesta y que se tiene que hacer visible de alguna manera. Las almas que están muy elevadas tienen la capacidad de transformarse en ángeles, en arcángeles, santas, santos, seres de carne y hueso, para que los seres humanos de este plano podamos conectar con esa energía. Así que supongo que Teresa de Ávila tuvo algo que ver en que yo supiera que existía Medjugorje. Desde que yo visité, claro, yo cuando visité Medjugorje dije, claro, es que yo me tenía que enterar de que existe Medjugorje y yo tenía que venir aquí. En ese viaje pasé un montón de puestos fronterizos, porque Bosnia y Herzegovina y Dubrovnik y Croacia, después del conflicto de los Balcanes, quedaron divididas. Todo eso era territorio yugoslavo y después de ese conflicto quedaron divididas. Entonces hay que pasar fronteras. Y ya digo, yo en ese viaje las conté, las tengo apuntadas por algún sitio, ahora no me acuerdo de cuántas fronteras tuve que pasar para llegar a Medjugorje. Y cada vez que pasaba una frontera, yo para mi fuero interno sentía que me daban permiso para llegar allí. Bueno, cada viaje que hago yo siento que me dan permiso, que es una petición que me hacen y a la vez cuando llego al lugar me dan permiso. Y yo estaba contentísima, iba contando y decía, permiso 1, permiso 2, hasta que llegué a Medjugorje, que es un lugar que recomiendo visitar, igual que recomiendo visitar Fátima, igual que recomiendo visitar Lourdes, dejando a un lado nuevamente todo el envoltorio católico que la rodea. Y ahora sí, termino, como no podía ser de otro modo, con estas palabras tan conocidas de Teresa de Ávila. Seguramente no las voy a decir tan bien como ella las decía, en fin, las digo y que salgan lo mejor que sea. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Amén. Y si tú quieres, y Dios mediante, nos vemos en un próximo vídeo. Gracias, Teresa de Ávila, por haberme permitido hacer este vídeo sobre ti. Bendiciones infinitas. Hasta la próxima.